Salomón decía, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Todos sabemos que todos los días estamos amenazados por la muerte. No necesitas estar enfermo, no necesitas tener un estatus o dinero. Todos estamos amenazados por la muerte. Sabemos que va a llegar un día. El problema es que no estamos preparados cuando ésta llega. El tema de hoy tiene que ver con despedidas. Y yo preparé este mensaje en este día pensando en el dolor que puede una persona sentir cuando pierde un ser querido. Porque es un dolor indescriptible. Hay cosas que tú no puedes describir. Porque tú sabes que cuando pierdes un ser querido, ahí en el cementerio también se entierran pedazos de tus sueños. Yo quiero abrir la Biblia en el libro de Salmos 34, 18. Y vamos a ver una promesa de Dios. Presta mucha atención. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una de las cosas más lindas que yo encuentro en la Biblia es que siempre Dios tiene promesas lindas para aquel que sufre. Él no es el autor del sufrimiento, pero hay lindas promesas para aquel que tiene el corazón quebrado. Una pandemia vino para poder cambiar la rutina del mundo, pero también para poder arrancar a muchos seres queridos. Yo estoy hablando para ti que probablemente has perdido un hijo, has perdido un padre, has perdido un abuelo, has perdido un ser querido, has perdido a alguien muy cercano a ti. Y es probable que no has superado eso, porque la verdad cuando llega esta situación en la vida nos desequilibra. Y como ya te mencioné, el momento que uno entierra a un ser querido, a la verdad está enterrando parte de su vida. Y las despedidas, obviamente que son las más dolorosas, pero especialmente son las más dolorosas aquellas donde tú no estuviste al lado de esa persona para darle el último adiós. No estuviste al lado. Yo hoy día estuve leyendo al preparar este mensaje algunas cartas y algunos mensajes que muchas personas escribían. Una señorita decía: yo nunca supe que mi papá estaba sufriendo y él murió totalmente solo. Y él me pidió antes de esta pandemia que por favor le visitara. Y yo postergué esa decisión. Vino esta pandemia, se cerró todo, no pude ir a verlo y él falleció. Falleció en la soledad. Y cuando hablamos acerca de esta situación, es probable que esté hablando de tantas personas, familias que hoy tienen el corazón roto. Tienes el corazón destrozado. Porque tú no estuviste para darle una despedida. No estuviste al lado de esa persona. Y eso es lo que más duele. Porque todos queremos por lo menos acompañar hasta el momento final de una persona que uno ama. Sin embargo, no siempre la vida nos permite así. Lo único que uno tiene en ese lugar son recuerdos, y se queda con el ejemplo y las últimas palabras que probablemente escuchaste de esa persona. Y sabes una cosa, yo entiendo tu dolor. Yo ya perdí a mi padre hace algún tiempo. Yo no estuve allí en el último momento. Y hoy, en este momento, unos 5 o 10 minutos antes de poder entrar a este escenario para hablarte a ti, recibí una llamada que mi abuelo acaba de fallecer. Y yo estoy aquí con el corazón destrozado. Y es natural. Sin embargo, las promesas de Dios son estas. Dios está cercano de aquel que tiene el corazón quebrado. Y si hay alguien que comprende tu dolor es Dios. ¿Y sabes por qué Él comprende tu dolor?
Porque él un día vio a su hijo morir. Lo vio. Y él no pudo estar allí cerca. Él estaba allí en el silencio probablemente. Por eso es que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hay muchas personas que hoy ni siquiera pudieron viajar por esta situación para poder estar en ese momento final. Mas hoy yo tengo una promesa para ti. Y la promesa es que Dios está contigo. Y aunque este proceso de duelo dure, porque probablemente no estuviste allí para la última despedida, las promesas de Dios van a ser tu fortaleza para poder sobresalir. Es verdad que cada uno lidia con este proceso de diferentes maneras. Y eso va a depender de la manera como tú perdiste un ser querido. Alguien perdió de una manera trágica de un momento a otro, un accidente, por una enfermedad terminal. Es diferente perder a un ser querido cuando ya estás sufriendo, porque incluso hay un duelo adelantado, sabes que lo vas a perder. Pero ¿qué de aquella tragedia? Donde tú no estuviste allí. Estuvo en la distancia, y tú en la distancia, en la soledad, sufriste, porque una situación no te permite. Y no hubo una despedida. Sin embargo, la Biblia dice, cercano está Jehová. Y obviamente con todos aquellos que están pasando por este momento difícil, les quiero decir que nuestro refugio está en las promesas de Dios. Y aunque todo esto, según los especialistas, pasa por un proceso, ¿verdad? La etapa de negación, de sentimientos de ira, de sentimientos de culpa, luego de negociación y finalmente ya tú terminas con la aceptación. Sin embargo, la Biblia me enseña que yo tengo que expresar mis sentimientos. Una de las maneras que algunos en terapia de duelo en este proceso dicen que por lo menos aquellas personas que no estuvieron en ese momento de despedir a un ser querido, por lo menos hagan una carta de despedida diciendo todo cuanto ellos hubiesen querido hacer. Y eso por lo menos te ayuda en este proceso. Sin embargo, si es insoportable también, es momento de pedir ayuda y expresa tus sentimientos y busca refugio en Dios. Y también qué bueno es tener a alguien que aunque no te diga nada, por lo menos esté a tu lado para acompañarte. Y si tú estás al lado de alguien que está pasando por esta situación, probablemente no necesite palabras. A veces tu silencio y tu compañía es suficiente para saber de que no estás solo. Y allí tú puedes orar por esa persona. En la Biblia me enseña de que cuando alguien pierde un ser querido, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel perdieron a Moisés, ellos dicen que lloraron. Cuando murió José, el pueblo lloró. Jesús lloró. Expresar los sentimientos es bueno. Ahora, otra cosa interesante es que en la Biblia yo encuentro una historia parecida probablemente a la que tú estás pasando, a la que yo estoy pasando hoy. Yo encuentro la historia de un hombre que no estuvo al momento de que su hija murió, pero Dios hizo un milagro. Y hoy Dios puede hacer un milagro, quizá no de la misma manera, pero de manera diferente, abrazándonos fuertemente y dándonos fortaleza, coraje, valor y esperanza. Que eso es todo lo que necesitamos para poder continuar en este difícil trayecto de la vida. Marcos capítulo 5. Habla la historia de un hombre principal, versículo 21. Un principal de la sinagoga, llamado Jairo, vino y se postró a los pies de Jesús y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue con él, le seguía una gran multitud, todos le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho, había gastado todo, y ella dijo, si solamente le tocare seré salva. Y cuando le tocó, su sangre se secó. Luego Jesús, sabiendo que había salido poder, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen, ¿ves a la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró y le dijo la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te echó salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron los de la casa del principal, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo, no temas, cree.
2 palabras, dos frases, no temas, cree solamente. Y allí Jesús entró, y allí cuando entró le dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme, y todos se burlaban. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y ella tenía 12 años. Qué curiosa esa historia. Un principal, un hombre respetado, va buscando a Jesús como su ayudador. Porque cuando tú tienes un familiar enfermo, ¿qué importa la posición que tengas? ¿Qué importa el renombre que tengas? Tú buscas ayuda. Y yo quiero imaginar a este principal de los judíos, rabino, que creía en Jesús, pero su fe no era suficiente como para creer en un milagro mayor. Todos creemos en Jesús. Y él se fue en la desesperación porque no hay nada más insoportable en la vida que ver a alguien que está agonizando, ver que la vida se va y tú no puedes hacer nada. Y este padre desesperado al ver a su hija agonizando con solo 12 años, corre para Jesús. Y él está yendo al lugar correcto, porque es allí donde debemos correr, pero no solo en emergencias. El problema es que Jairo solamente fue a buscar a Jesús por un milagro. Pero Jesús quiere hacer un milagro mayor. Primero Jesús quiere cambiar nuestro corazón. Primero Jesús, antes de poder hacer un milagro extraordinario, quiere cambiar nuestra mente, nuestra vida. Y mira lo que sucede. Mientras él se va, la multitud le aprieta. Y ahí hay una mujer que está también 12 años muriendo en vida. Gastó todo, intentó todo, perdió todo. Esta mujer es despreciada. Y ella tenía la fe tan suficiente que solo decía, si solo toco su manto yo seré sana. Fíjate una cosa, los dos buscando sanidad. Pero aquí hay algo interesante. Mientras Jairo buscaba sanidad, un hombre de renombre, aparece una mujer sin nombre. Una mujer despreciada. Una mujer sin importancia aparentemente para el pueblo. ¿Y cómo es maravilloso Jesús? Jesús no atiende la necesidad solo de aquel que tiene renombre. Jesús atiende la necesidad de aquel que todo el mundo desprecia, de aquel que todo el mundo se olvida. Jesús está presto para poder ayudar a todos por igual. Y aquí está un hombre de renombre buscando ayuda, y aquí está una mujer anónima buscando ayuda, y Jesús también la atiende, y él se detiene, porque Jesús presta la misma atención, sin importar tu cargo, sin importar tu posición, porque él conoce tu dolor, ya sea porque estés muriendo en vida, o ya sea porque estés con el corazón destrozado, porque alguien murió. Y ahí aparece Jesús. Jesús se detiene. La mujer, al verse descubierta, se arrodilla. Me llama la atención que en esta historia los dos se arrodillan. Dice que Jairo se arrojó a los pies de Jesús, y esta mujer ahora se arrodilla a los pies de Jesús. Porque es de rodillas a los pies de Cristo donde encontramos solución. Es de rodillas donde encontramos fortaleza. Es de rodillas donde nuestro corazón tiene paz. Es de rodillas donde recibimos el milagro. Y allí le dice, Señor, yo fui. Y Jesús le dice, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. Solo que allí aparece en escena 2 mensajeros de la casa de Jairo, diciendo, ya no molestes más, tu hija acaba de morir. ¿Cómo es la noticia cuando tú recibes de que un ser querido ha muerto? Primero tú no aceptas, cuestionas y duele. Tu hija murió. Ya no insistas. Y me sorprenden las palabras de Jesús. Porque Jairo pudo haberse desesperado. Jairo pudo haber gritado y haber corrido para poder dar por lo menos un abrazo a su hija que ya murió. ¿Te imaginas la desesperación de un padre
diciendo, yo no estuve allí cuando dio su último suspiro. Yo no estuve allí para escuchar su última palabra. Jairo estaba lejos. Y lejos es como recibe la noticia, tu hija murió. Cuando él salió de casa lo dejó viva. Mas ahora ya cuando regresaba lo iba a encontrar muerta. Y ahí está la visión humana. Muerto es muerto, enfermo es enfermo. Pero la visión divina está más allá de nuestras propias perspectivas. Y allí Jesús le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree. Me sorprende la tranquilidad de Jesús porque Él no tiene prisa. ¿Y sabes por qué no tiene prisa? Porque Él sabe que para todo hay solución. Él sabe que incluso para la muerte hay solución. Él sabe que la muerte es un enemigo vencido. Y todos aquellos que creen en Él un día se levantarán del polvo de la tierra. Para Él no hay nada imposible. Murió en la cruz y descendió a la sepultura. Y en el propio terreno de la muerte Jesús lo venció. Y lo único que Jesús te pide es, no temas, cree. ¿Qué cosas tenemos que creer? Tenemos que creer en las promesas de Dios. Tenemos que creer que mientras nuestra vida esté escondida en las manos de Dios, no importa el diagnóstico. Ni siquiera si la muerte nos arrancó un ser querido. Cree, solamente cree. ¿Y sabes qué cosa es lo que me sorprende? Jairo creyó. ¿Y por qué creyó? Porque él no se fue. Él se quedó con Jesús. Y paso a paso, aun cuando el corazón estaba roto, cada paso que daba al lado de Jesús, aun con los ojos llenos de lágrimas, valía la pena porque Jesús estaba a su lado. Y Jesús le había dicho, por favor, cree. Y es todo lo que Jesús te dice a ti y hoy me está diciendo a mí, cree. Solo te pido que creas. Lo mismo Jesús dijo a María, cree, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte es apenas una pausa. No es un punto final. Un día Cristo volverá, las tumbas se abrirán. Y te reencontrarás con ese ser querido que tú no pudiste despedirte. Con aquella persona que no dio tiempo para decir el último adiós. Te encontrarás con esa persona que tanto quisiste estar, por lo menos en sus últimos minutos más no estuviste. Y viste un duelo a distancia y tu corazón está destrozado. La tragedia llegó de manera inesperada. Por favor, cree. ¿Qué cosa tienes que creer? Que la muerte está vencida y la muerte no tiene la última palabra. Esta pandemia pudo haberte arrancado un ser querido, ya sea por coronavirus o ya sea por cualquier otra enfermedad. Esta pandemia te aisló, te alejó. Sin embargo, cree dos cosas. Que Dios está contigo, porque Salmos 34 dice, yo estoy con aquellos que tienen el corazón roto. Y número dos, cree en las promesas que Dios tiene. Porque Dios ve más allá de nuestra limitada visión. Jairo miraba solamente una niña muerta, una hija muerta, mas Jesús, como tenía poder, veía resurrección. Donde tú no ves salida, Dios la tiene. Donde tú ves muerte, Dios ve vida. Llegó a la casa y Jesús dice, no lloren, ella solo duerme. Fíjate una cosa, todos se burlaron por lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Es que todos eran testigos de que ella murió, es que nuestra visión...
humana es así, murió, se acabó. Pero Jesús puede ver, porque tiene poder, y Él está bajo el control de todo, sobre Él está todo el control de todas las cosas. Y Él dice, no lloren, ella solo duerme, porque para Dios la muerte es solo una pausa, es entrar en un estado de inconsciencia. Tú no vas para ningún lado, vas a descansar, tu cuerpo se vuelve polvo, pero un día por su poder ese polvo se une. Y un día cuando salgan de esa tumba saldrán glorificados sin ningún rastro. De dolor, de sufrimiento, de alguna cosa que ocasiona el pecado. Cree, solo quiero que creas. Yo te voy a pedir que tú creas en esta promesa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible